Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos nuevamente con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos grabando esto el martes y este programa se suele emitir bastante más tarde, hacia el fin de semana. Y en este momento la situación puede cambiar en cuestión de horas, así que lo que podemos decir es que vamos a hablar de cómo vemos la situación a día de hoy y no tenemos la bola de cristal para saber cómo se desarrollará, pero lo que es casi seguro, por conociéndolo como es Israel, que el ataque de Irán que ha tenido lugar este sábado de madrugada, entre el sábado y el domingo, sobre territorio israelí, no va a quedar sin respuesta. No sé qué tipo de respuesta, pero que es imposible que se dé por buena y aceptada el final de este enfrentamiento, ¿no? Sí, esa tregua que está pidiendo Irán a través de sus enviados en Naciones Unidas, que ha dicho, con esto ya queda saldada la cuestión luego del ataque adjudicado a Israel en contra de un edificio contiguo a la embajada de Irán en Damasco, en Siria, que descabezó a una parte importante de la cúpula de las fuerzas Quds. Recordemos que las fuerzas Quds son un grupo de élite dentro de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es en definitiva un cuerpo muy fuerte y muy formado a través del cual Irán ha propagado muchos de sus principios de política exterior, sus dogmas y también su exportación revolucionaria, y también ha logrado la desestabilización de países en la región, como el caso de Siria e Irak, en donde se ha infiltrado, también con Hezbollah en el Líbano. Siempre las fuerzas Quds es ese grupo a través del cual Irán logra exportar todo su programa y revolución islámica a los países que toma como objetivo. El sábado por la noche vimos el escenario novedoso que fue por primera vez en la historia un ataque coordinado directo desde la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, algo que a priori nos demuestra, primero, que no es una guerra que haya iniciado ni el último sábado con los ataques desde Irán, ni tampoco el 1 de abril con el ataque adjudicado a Israel en Damasco, tampoco desde el 7 de octubre con la masacre de Hamas y la posterior e inmediata respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza. Estamos hablando probablemente de una guerra pospuesta, una guerra que viene ya desde cuando en el año 1979 los chiitas toman el poder en la República Islámica de Irán, dan un vuelco de 180 grados construyendo la República Islámica, que es el Estado que conocemos hoy, y ese símbolo de la exportación de la violencia y los elementos de radicalidad que, como hemos visto y hace muy pocos días atrás, la justicia argentina, entre otros casos, ha señalado formalmente en un fallo judicial a la República Islámica de Irán por ser quien ha planificado los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMI en 1994. La planificación, esa autoría intelectual que Irán tiene todavía el día de hoy para sostener el terrorismo dentro del Medio Oriente, pero también por fuera, es uno de los elementos que más ha caracterizado a la República Islámica desde 1979. Y en ese proyecto, en esa expansión del terrorismo, el Estado de Israel es uno de los objetivos que más públicamente el Estado de Irán ha amenazado en distintas ocasiones. Siempre traigo al recuerdo la frase de Ahmadinejad cuando, a muy poco tiempo de iniciado el programa nuclear militar de Irán, cuando ya las sanciones empezaban a pesar en contra de la República Islámica y del gobierno de Teherán, y Teherán empezaba a buscar lazos y alianzas con aliados extrarregionales, como el caso de Venezuela o más adelante Bolivia, Nicaragua, Cuba también. Veíamos cómo Ahmadinejad se refería a Israel como un estado que había que borrar del mapa. En definitiva, una frase o un señalamiento que todavía al día de hoy es muy común de escuchar en quienes hacen el activismo tanto pro-palestino como pro-Hamas, que al igual que el antisemitismo han crecido exponencialmente desde el 7 de octubre. Eso es la República Islámica de Irán.
Hay otra cuestión que me parece importante señalar, que es la conclusión que se puede sacar como línea general, corriendo un poco el riesgo con esto que decías al principio, que estamos al día martes y la situación puede cambiar, incluso creo que en minutos. Hoy hay una vertiginosidad tan grande de lo que es la realidad política y militar del Medio Oriente en lo que hace no solo a la operación militar de Israel en la Franja de Gaza, sino también a cómo los elementos y los actores se han ido moviendo a lo largo del tiempo y han conformado un escenario que es sumamente complejo. Pero creo que hay una tendencia o un elemento que nos permite por lo menos trazar una probabilidad alta de aquí al futuro. Y es cómo se han comportado los estados árabes vecinos del Estado de Israel, Egipto y Jordania. En el caso mayormente de Jordania, se sabía o se suponía que frente a una amenaza tan grande en contra del Estado de Israel, Jordania siempre ha, de alguna forma, cooperado en materia especialmente de inteligencia y ha tenido mucha vinculación con el poder militar de Israel en lo que es especialmente la gestión y la seguridad de las fronteras. No hay que olvidar que Judea y Samaria comparte una frontera terrestre que siempre es muy observada desde el Estado de Israel por la filtración terrorista que hay y porque es Irán también quien se ha infiltrado a través de distintos países y ha propagado la ideología islámica y de ese yihadismo dentro también de los territorios que los palestinos gobiernan en Judea y Samaria desde los acuerdos de Oslo. Pero hubo un actor que ha asumido hace muy pocas horas atrás o ha asumido públicamente su participación en la defensa del Estado de Israel el sábado por la noche y ha sido Arabia Saudita. Que Arabia Saudita reconozca ese liderazgo del eje sunita, que Arabia Saudita diga públicamente que colaboró en la defensa de Israel, solo indica una cosa y es que los acuerdos de Abraham están vivos. Los acuerdos de Abraham son operativos, es decir, son comerciales, son políticos, son diplomáticos, pero son necesariamente de seguridad y de estrategia. En los momentos más álgidos en los cuales los drones y los misiles de corto y largo alcance se dirigían al Estado judío, fue Arabia Saudita quien salió también a sumarse a la alianza de Israel, la Fuerza Aérea de Israel, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y juntos se pusieron a derribar muchos de esos elementos y esas amenazas que Irán había lanzado desde su territorio. Estamos hablando de cerca del 99, o por lo menos el 99% de todos esos drones y misiles que el régimen de los ayatolás lanzó contra Israel el sábado por la noche. Ahora, queda pendiente evaluar o cuáles serían los escenarios en los cuales Israel puede empezar a establecer sus principales objetivos para una respuesta. Una respuesta que se va a calibrar conforme a, creo que son dos variables. La primera, necesariamente una respuesta lo suficientemente inteligente que no ponga a Israel en aprietos y que tampoco pueda complicar las estructuras y alianzas que Israel ha tejido en los últimos años con los estados árabes, con los países árabes en general, pero en particular con aquellos estados árabes sunitas que tienen una fuerte incidencia en la política regional y también en la política del Medio Oriente en lo que hace a lo más particular. Me refiero a Arabia Saudita y al Golfo, que son los estados que perciben en Israel la única capacidad y credibilidad para terminar con el programa no solo nuclear y militar de Irán, sino con todo ese expansionismo que representa la República Islámica de Irán. Pero también con esto lleva a Israel a una necesidad de golpear, así como debe golpear inteligentemente, debe golpear también de forma contundente, para respetar un principio que es rector y que es transversal en todas estas cuestiones, que es el principio de disuasión, que es un principio que a Israel le ha permitido mantenerse con vida en los últimos 76 años de su Estado moderno, pero que también los países árabes sunitas le reclaman al Estado de Israel para detener a la República Islámica de Irán. Y en esto creo que hay distintos objetivos en los cuales Israel se va a plantear, o por lo menos los podemos vislumbrar dentro de las opciones. Un objetivo lógico, o el primero, sería el programa atómico iraní. El 18 de enero, hace muy poco tiempo atrás, el titular de la Organización Internacional de Energía Atómica había informado que Teherán estaba a punto de dominar el proceso de enriquecimiento del uranio, que es el necesario para fabricar armas atómicas, es decir, el acceso de Irán definitivamente a las armas de destrucción masiva,
un elemento que es completamente disruptivo dentro del Medio Oriente porque lleva a una región a un posible efecto contagio, que es el peor efecto posible cuando se habla de una carrera armamentística nuclear, y también que le permitiría, aprovechándose de las fronteras muy porosas y muy fáciles o muy permeables a todo tipo de amenaza regional, proveer, por ejemplo, armamento de destrucción masivo a cualquiera de sus proxies que están rodeando el Estado de Israel. Con esto me refiero Hezbollah en el Líbano, que es la amenaza más próxima, como también Hamas y la Yihad Islámica, o a poco por lo menos lo que quede de estas dos organizaciones una vez que la operación militar de Israel termine y acabe en la Franja de Gaza. Desde 1974 Irán comenzó a construir centrales nucleares, más que nada a partir del 2007, cuando empieza a acelerar todo este programa de tecnología, también con la colaboración de Rusia, que tendría propósitos militares. Además, al día de hoy todavía con la asistencia de la Federación Rusa está construyendo otras plantas en Juzestán, por ejemplo, y en algunas ciudades portuarias como Sirik, que le permiten no solo fabricar uranio de uso militar, sino acceder a todos esos elementos que son necesarios para contar con una planta de conversión. En todo este esquema, Irán ha levantado centros de procesamiento en Isfahan, que es esa zona o el epicentro más importante donde se encuentra hoy el programa nuclear militar de Irán. Desde el año 2006 produce el hexafluoruro, que es el fluoruro de uranio, que consumen esas centrifugadoras que refinan el mineral radioactivo y que son los elementos o las piezas que Irán empieza a concatenar para llegar a ese objetivo que, por supuesto, públicamente la República Islámica niega, pero que se sabe que tiene un objetivo militar. Que si consideramos las amenazas y la ideología que Irán exporta, sin dudas que es un elemento que no solo divide aguas, sino que alerta de forma concreta al Estado de Israel por ser objeto de esas amenazas, pero también a los estados árabes sunitas, que han sido durante los últimos años muy acusados y muy señalados por el gobierno de Teherán en su posición de empezar a normalizar y pacificar las relaciones con el Estado de Israel. Natanz, por ejemplo, es donde se levanta otra de las plantas que aloja las centrifugadoras de uranio, que utiliza alrededor de entre 50, son entre 50 y 60 mil aparatos, que es lo que le permite obtener una cantidad de material fisible lo suficientemente alta como para acceder a las ojivas atómicas. Cuando hablamos de estos temas de centrales, procesadoras y centrifugadoras, estamos hablando de un mismo elemento que ha sido el eje central por el cual el acuerdo nuclear del 2015 fue fallido entre las potencias occidentales y la República Islámica de Irán. En esos años, todo este programa militar de Irán se estaba desarrollando en tres partes importantes. El enriquecimiento de uranio, esto estaba muy claro. De hecho, es uno de los elementos que más ha alertado, quizás es el más visible, pero no es el único. También hay que considerar la producción militar nacional que tiene Irán, y en esto las fábricas del consorcio, por ejemplo, Aerospace Industries, que son controladas por la Guardia Revolucionaria Islámica y que se dedica a desarrollar y producir armamentos, municiones y misiles de todo tipo en instalaciones que están repartidas a lo largo de todo el territorio nacional de Irán. Por ejemplo, el caso de Bakshian o el complejo industrial Bakeri, que hay distintos tipos, complejos de desarrollo en Baquerolón, bueno, Banak, hay muchos realmente, y que apuntan a esto, que Irán, y así lo ha dejado demostrado el día sábado por la noche, ha desarrollado todo un perfeccionamiento misilístico y de tecnología militar, también que le permite con una relación o una retroalimentación con Rusia, y por ejemplo el Shahed, que es el 136, los drones que ha utilizado contra Israel, también han sido utilizados en Ucrania, en esta interacción que Irán ha mostrado con Rusia en los últimos meses. En Tabriz, por ejemplo, cuenta también con un centro de producción de misiles balísticos y un depósito que, en definitiva, siempre rodea lo que son las afueras de las capitales. Instalaciones que producen barcos, equipo militar diverso. Es decir, hay también muchas posiciones de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que pueden ser objetivos de Israel en lo que se podría considerar una respuesta, siempre considerando el punto disuasorio. Y un tercer elemento, que es el de las ojivas nucleares.
y con esto ya para ir cerrando, creo que la cuestión nuclear, cuando se toma la cuestión nuclear, está la cuestión de la disuasión. Una disuasión que es netamente por dos actores que, si trasladamos al lenguaje de la Guerra Fría, estamos hablando de dos elementos, en ese caso los Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían ellos mismos, por lo menos públicamente, el acceso, la credibilidad y la capacidad para utilizar las armas de destrucción masiva. Algo que, si el actor A conocía que el actor B tenía la posibilidad de eliminarse mutuamente, ninguno de los dos iría a apretar el botón rojo. En el caso de Irán, y esto para suerte de Israel y para la suerte también de la estabilidad del Medio Oriente, Irán todavía no ha accedido a esas armas de destrucción masiva. Probablemente Irán sea, antes que nada, repelido y destruido en su intención expansionista militar nuclear por la alianza entre los Estados Árabes Sunitas e Israel, antes de que el gobierno de Teherán se haga acceso con esas armas de destrucción masiva. Israel no lo va a permitir. No lo va a permitir porque es el primero de los estados que se vería fuertemente perjudicado por el acceso de Irán a este tipo de armamento y porque le permitiría definitivamente lanzar casi hacia un abismo asegurado a toda una región. Insisto, cuando hablamos del factor nuclear también hablamos necesariamente de un efecto contagio. Hace muy pocos meses atrás, en el mes de septiembre, octubre, si no recuerdo, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Bin Salman, se refería a esta cuestión y ha dado una frase ejemplificadora que decía: si Irán finalmente accede a las armas de destrucción masiva, es decir, se hace con la bomba atómica, nosotros también lo haremos. Esto nos lleva a pensar que un escenario en el cual Irán acceda con las acceda a esas armas de destrucción masiva va a llevar a que también muchos estados árabes sunitas y que rodean al Estado de Israel y que tienen conexión, en el caso de Egipto, con la problemática provincia del Sinaí, o en el caso de Jordania, con la problemática judía y samaria en los territorios que controlan los palestinos desde hace muchos años, a una carrera armamentística nuclear que va a subir exponencialmente los niveles de incertidumbre y que sin dudas van a poner en vilo ya no solo al Medio Oriente, sino también a una región entera y a un Oriente Próximo que no resistiría, junto al mundo entero, que la República Islámica de Irán, un Estado que se conoce como exportador de esa radicalidad y toda esa peligrosidad, acceda a unas armas de destrucción masiva que sería sin dudas el final ya no solo de Israel y de los estados árabes que han sido sus aliados, sino también del mundo entero, que se vería lanzado a un abismo y a una guerra que considero permanente y que considero en la cual el mundo entero debe impedir que Irán acceda a este tipo de armamentos, sin dudas. Bueno, aquí lo único que cabe es esperar para ver qué es lo que sucede. Evidentemente Correcto. es una situación muy compleja para Israel, porque aparte no actúa según sus propias necesidades, está sometido a tremendas presiones, especialmente de Estados Unidos, de sus aliados, porque ya hemos visto que el 7 de octubre, tras los ataques de Hamas, pues prácticamente todas las naciones del mundo fueron a consolar a Israel, a, a apoyarlo, etcétera, etcétera, pero a los 3 días ya la cosa había cambiado Sí, rotundamente. y en estos últimos meses algunas cosas han cambiado radicalmente, ¿no? Ya no hablo de Sí, sí. fuerzas como la izquierda española, que desde el primer momento, con lo que se sabía ya el 7 de octubre, ellos seguían hablando del genocidio palestino y les importaba un pepino lo que era la realidad y lo que se veía en las noticias, ¿no? Sí, Bueno. sí, sí. Y con esto último que bien señalabas, esa analogía con el 7 de octubre, sí, lo que creo que la causa palestina es en quienes portan justamente ese odio histórico y milenario en contra de Israel y el pueblo judío, de alguna forma encuentran en la causa palestina una cuestión común para desde ahí atacar al Estado de Israel. Sin embargo, la cuestión de Irán me parece que es un parteaguas. Creo que es un punto de división en el cual también ingresa esa histórica guerra y división que ha habido en los últimos casi 1400 años, desde la muerte de Mahoma, que divide al mundo islámico
en chiitas y sunitas, son dos facciones que no han encontrado al día de hoy un sistema político que los reúna a ambos y que los permita por lo menos transitar en conjunto. Si vemos la guerra en Siria, la guerra en Yemen o el desarrollo de países como Irak o Siria, es imposible no pensar en vistas también de esta división. Entonces creo que Irán es un fenómeno distinto, probablemente Israel sea muy incomprendido, yo ya no creo que Israel esté buscando la comprensión, sino que está buscando ya márgenes de acción y maniobra frente a lo que es la conquista de Irán en su poderío más peligroso, que es ese poderío militar nuclear y que, insisto, no solo afecta al Estado de Israel. Y ni siquiera yo creo que a pesar de las declaraciones, el principal objetivo sea Israel. Israel Absolutamente. es un elemento Ujú. dialéctico muy importante para Así unir es. al mundo musulmán, pero evidentemente la guerra más importante que proponen ellos y que han venido realizando en estos 40 años es contra el mundo sunita. Está Sin muy duda. claro. Lo Ujú. que pasa es que en Occidente pues No se comprende. No, desgraciadamente no se entiende, se piensa que todos los musulmanes son lo mismo y que los persas y los árabes son lo mismo, etcétera, etcétera, y evidentemente hay cosas que no son así. Y que sí, que le iremos, vayan a decir eso, claro, que le vayan a decir eso último a un sirio sunita que ha muerto en la guerra de Siria en manos de los chiitas alawitas. bueno, seguiremos hablando, seguiremos Así tratando es. de mostrar los elementos que son los reales y para eso te seguiremos necesitando, Luciano Mundino, por tus conocimientos. Muchas gracias y hasta la próxima. No, gracias a vos y buenas tardes.